Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta cuarta sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En cuarto tetramestre, perdón, me faltaba eso. Gracias a las compañeras que están con nosotros en este momento y a todos los que se nos van añadiendo también a esta sesión. Esperando que tengan un excelente día y gracias por estar en este momento con su servidor. Iniciamos en esta cuarta sesión mencionándoles, pues bueno, que primeramente ya tenemos también abierta la semana número 5, que es la próxima. Y más que todo les hago la mención para que también se den cuenta que al igual que la impartición ahí de la materia de teoría del proceso, digo, soy muy eh, ecuati- equitativo, perdón, en el sentido de que a todas mis materias y a todos mis estudiantes los trato de la misma manera y pues trato de darle las mismas condiciones de aprendizaje, ¿no? Y también les doy en esta semana una oportunidad de recuperarse si no hicieron alguna de las primeras actividades. Uno, el foro de la actividad uno, actividad 2, 3 o la 4 que estaría presente esta semana. Si alguien por alguna X situación personal o de trabajo esta semana no puede concluir esta actividad, no se preocupe, todavía va a tener la siguiente semana. Pero ya ahora sí, ya después del 24 de febrero ya se cierran todas las actividades, por eso les estoy señalando con anticipación. Ya, no, perdón, el 16, ya que el examen empieza el 17 de febrero. A ver, si el examen empieza el 17 de febrero, entonces el 16 de febrero, así es, se cierran todas y ya no se vuelven a abrir, salvo algún detalle ahí que ustedes me lo hagan una justificación muy detallada, pues a lo mejor podríamos dándole dando una oportunidad, pero se les está tocando ya un suficiente tiempo. Bueno, ya también para que vayamos preparando estos dos últimos temas, el de esta semana y el próximo, será lo que vendrían las preguntas del examen parcial. Como quiera, tenemos contemplado una sesión el lunes 17 de febrero para explicarles lo que estará viniendo. Pero bueno, ya se nos ha ido muy rápido este año, ya les platicaba hace un momento, en enero ya ahora sí que ya caducó y pues seguimos con nuestro curso y bueno, lo que nos corresponde esta semana es el desarrollo de la ciencia política, ¿no? Anteriormente también habíamos visto algo sobre esta ciencia política, era la teoría del Estado como ciencia política. Ahora veremos el desarrollo, ¿no? Como que la historia de dónde surgió esta, eh, pues, ahora sí que tan apreciable ciencia para la convivencia de los seres humanos, ¿no? Eh, estos principios de esta ciencia, pues créanme que a lo mejor no estaríamos gozando de las libertades y de los derechos que hoy en día gozamos, ¿no? Claro está que también conllevan un conjunto de obligaciones para llegar a tener esos derechos, pero válgame, es el diálogo entre las fuerzas políticas para poder llegar a tener estas pues, libertades que hoy gozamos, que hoy somos beneficiarios de ellas, como el voto, como el ser votado, como el tener el derecho a la seguridad, a la vida, a la salud,
todos esos derechos que el Estado nos debe de otorgar, ¿no? A la educación como tal, como estamos haciendo en este proceso, yo siento que es también, siempre se los he mencionado, es como también aquí el Estado está cumpliendo, o sea, yo soy un partícipe y ustedes también en ese proceso de que el Estado les otorga este beneficio y ustedes están recibiendo ese derecho que, que el Estado está obligado a dárselos, la educación. Y bueno, no sin más preámbulos, pues bueno, iniciamos con lo que va a venir en esta sesión. Es el tema del desarrollo de la ciencia política y el objetivo es conocer a través del análisis los orígenes del desarrollo de la ciencia política. Desde el antiguo Oriente Asiático, el pensamiento clásico griego y el pensamiento político de los jurisconsultos y también posibilitar su explicación. Como les había también mencionado hace ya alguna sesión, tal vez seremos repetitivos en muchos ciertos conceptos que ya se han estado mencionando anteriormente, pero bueno, es reforzar también esta ciencia, ¿no? Perdón. Estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada el lunes 3 de febrero, de 3:30 a 4:30. Y bueno, también considerando que es un día inhábil, les agradecemos a todas las presentes, todos los presentes, por estar aquí con su servidor. Gracias. Bueno, ya saben, le dan clic ahí en el apartado del análisis de lectura. Les aparecerán las indicaciones muy propias a las anteriores. 10 preguntitas con las que les aparecerán 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y esta información la pueden obtener de las páginas 70 a la 97 del libro de Teoría del Estado, perdón, del autor Francisco Javier Juárez Jonapa, que se encuentra ahí también en el apartado de recursos. Tienen que analizar muy bien ese texto, tienen que ver y tienen que también muy bien leer sus preguntas. Hay unas preguntas que sí están un poquito más complejas, sinceramente, pero lean bien y lean mucho más bien las respuestas, porque unas respuestas son totalmente lo contrario a la correcta, ¿no? Entonces, si leyeron bien el texto, porque de eso se trata, de que ustedes eh, lean y comprendan más que todo eh, lo que se les está vertiendo en cada uno de estos capítulos, y entonces ahí es digo, hacerles, ahora sí que con las preguntas obligamos a hacerlos que lean, ¿no? Yo sí lo veo de esa manera, para que aquí no, pues no exista no sé, digo, que existe el verdadero aprendizaje, ¿no? El aprendizaje significativo, que a ustedes en algún momento recuerden lo que leyeron y pues bueno, esto sea un repercusor en sus demás ambientes, ¿no? En su familia o tal vez en sus entornos laborales, ¿no? Ya aprendí esto del Estado, antes no lo sabía. Eso es lo que me interesa a mí, que se lleven cada uno de ustedes. Bueno, ahí tienen el libro, son 90 minutos. Igual, también yo les he mencionado, es un suficiente tiempo que si no tienen bien la certeza de la pregunta, pueden tenerlo abierto en otra ventana. Aquí, literal, aquí yo lo tengo. Y pues bueno, cerciorarme que sí está bien la pregunta. Así todos tendríamos 10, créanme. Digo, yo sí les sugiero anteriormente, pues lean el texto, saquen sus preguntas, hagan su base de datos, su base de preguntitas, que como también anteriormente se lo señalaba, les pueden servir para una actividad de regularización, actividad opcional, que se les va a pedir ya en la semana 10, 11. Y pues bueno, ahí podrían tener también puntos extras. Si les va mal en estas actividades,
pues bueno, con todas esas preguntas que están obteniendo semana a semana, pueden presentarlo aquí. Actividad opcional de regularización, cuestionario de curso de teoría del Estado. 150 con su portada, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Y si lo hacen perfectamente bien, pues bueno, tendrían 2.5 puntos. O igual otra actividad que también es opcional y de puntos extras le llaman, es un video del curso de teoría del Estado. 5 a 7 minutos, estarse grabando sobre un tema que les haya parecido interesante en particular o en lo general, la materia, varios temas, o sea, englobar, vaya, en 5 o 7 minutos un monólogo de parte de ustedes hablando sobre esta materia. En ese sentido, pues bueno, también aquí podrían tener un punto arriba de el promedio total de los, sí, del total del curso, más bien dicho. Así aparece en el apartado de calificaciones. El total de curso, o sea, pueden decirse, pueden tener 10 en todas las actividades y si hacen estas dos podrían tener 13.5. Créanme que hay personas que sí lo han hecho, lo han logrado porque son muy dedicadas y claro, les aparece 10, o sea, el máximo que puede aparecer ahí en calificación es 10. Pero bueno, eso ya son estudiantes también a veces que llegan a tener un grado de excelencia total muy alto, pero lo que sí recomiendo es a los que de repente no llegamos a tener ese sentido y pues bueno, que nos andamos ahí quedando por décimas, por 6.4, 6.3. Bueno, esto es algo esencial que ya deben de irlo pensando, elaborando preguntas o ir haciendo un video para que no se sientan tan presionados en aquel momento. Ya al final que estaremos hablando de, pues, los inicios de abril, ¿no? Bueno, sí, finales, más bien. Eh, Finales de marzo y inicios de abril. Porque aquí ya es cuando ya cierro todo. O sea, entiendan que el 6 de abril yo cierro todo, pues, foros, cuestionarios, actividades, todas las actividades que haya puesto yo, para que a usted yo calificar todo y que en el examen final, ya cuando ustedes estén presentando su examen final, les aparezca la calificación como tal de él y sumada al promedio total del curso y ya sepan ahora sí que la calificación aprobada o igual van a decir, ya, pues no, me quedé con 6.4, 6.5, hubiera hecho caso al maestro, hubiera hecho estas actividades y no estuviera en esa situación. Créanme que sí, cada tetramestre me toca ver así situaciones de compañeros, compañeras, y pues ni hablar, o sea, tienen que presentar el examen extraordinario. Ahora sí que aquí si lo pasan, pasan, y si no pasan, pues a volver a hacerlo 4 meses, a seguir con su servidor, previamente que esté aquí delante de ustedes. Bueno, ya aclarando esos puntos, continuamos. Es que no sé, me gusta dejarles en claro esto porque en algún momento se les va a ofrecer y ya si ya está cerrado, pues ya no les puedo yo abrir. Bueno, ahí seguimos construyendo, ya tengo casi todo construido, vamos modificando también muchas fechas y todo, pero ahí vamos con el aula. Vamos ahora sí a lo que nos corresponde esta semana. Aquí tenemos el libro. Aquí también tenemos unos videitos, considérenlos, véanlos, les puede también concientizar un poquito más de los temas que estaremos viendo en cada una de estas semanas. Pero bueno, aquí estamos en el texto. Es la unidad 3 del desarrollo de la ciencia política. Aquí sí nos vamos desfasaditos en una unidad, es la semana 4 en la unidad 3. Bueno, leeremos un poquito el texto, ¿no? Para comprender las preguntas que también pueden estar viniendo ahí en este apartado, en este cuestionario.
Bueno, ya leímos este objetivo y nos vamos a una introducción. Nos menciona que esta unidad estudiaremos los primeros pasos históricos en el desarrollo de la ciencia política como disciplina elemental vinculada al estudio de la teoría del Estado. Los pensadores más trascendentes de la cultura asiática se encuentran en civilizaciones tan remotas como China, Egipto, Persia, Babilonia, Israel, etcétera. A nuestro juicio, la parte más enriquecedora de esta unidad la presentan los clásicos griegos. Por ello la llamamos clásicos, porque su pensamiento nunca pasa de moda. Siempre está vigente en las reflexiones más actuales, desde el sofismo y su más acérrimo adversario, Sócrates, hasta Platón y la República. La República es el texto de Platón, para que lo comprendan, y por supuesto las leyes, también otro texto de él. Sin olvidarnos de Aristóteles con su Ética Nicomaquea y su clásico de la política. Estos son como que los inicios de esos conceptos que hoy en día siguen siendo vigentes y que, como dicen, no pasan de moda, ¿no? Son principios fundamentales para una democracia. Por último, el pensamiento de los jurisconsultos romanos termina por enriquecer el periodo inicial de la ciencia política. Polibio y Cicerón forman la mancuerna de jurisconsultos que nos obsequiarán un legado imprescriptible. Perdón, lo hago hacer un poquito más grande. En el sentido, pues bueno, todo esto estaremos aprendiendo en este capítulo. Perdón. Más que todo les vamos a ver. Perdón. Ok. Aquí estamos. Bueno, nos habla ahí de que tiene sus inicios, ¿no? Estos pensamientos, estos criterios que se vinieron dando, ¿no? Un ejemplo ahí que nos da es desde el que el siglo octavo, antes de Cristo, ya en Asia Oriental se tenían los primeros registros alguna organización política con el gobierno monárquico, ¿no? Allá los asiáticos pues tenían en esos esa forma de gobierno, ¿no? La monarquía creo que era una de las principales que tenían en su forma de estado, ¿no? En esa primogenia forma de estado, ¿no? Ahí también nos menciona que se basa en la legitimidad del emperador en la cultura china y pues bueno, mantiene ahí un papel como representante del cielo. También tenían ese sentido, ¿no? De divinidad con con sus gobernantes. O sea, el emperador era como un mando de deidad, ¿no? De Dios, que tenían como que el contacto con el cielo, ¿no? En ese sentido, eran los inicios, siempre estuvo como muy allegado, ¿no? También la religiosidad con el gobierno, ¿no? En estos inicios de, de, los, de los estados. Una preguntita que también les podría estar viniendo sería, ¿cuál sería la consecuencia de que el emperador sea parte de la ley natural en China, en la cultura china? Y ahí les menciona, pues bueno, que sería la miseria y la desgracia para su pueblo, como una consecuencia de que el emperador no estuviera apartado ahí a la ley natural, ¿no? Ellos consideraban mucho en ese sentido la ley natural, ¿no? También tenían, pues bueno, esa forma de pensamiento
de el feudalismo, como el sistema político surgido posteriormente al absolutismo en China. Ahí se inicia mmm, los feudos, ¿no? Que en sí son mmm, las entregas que se le hacían al emperador, ¿no? En la forma simbólica. Ahora sí que nosotros lo podríamos estar viendo en una manera actual como los impuestos, ¿no? Los impuestos se podría hacer como el feudalismo actual, ¿no? Tenía uno que estar dándole, pues, para que el emperador estuviera bien, ¿no? Y aquí, bueno, claro está que manejamos el impuesto para mantener ese objetivo del Estado, ¿no? Que es el bien común. Y yo podría estarlo, pues, asimilando, ¿no? De ese lado. También ahí nos menciona estos dos grandes pensadores destacados en esa época, Confucio y Lao Tse. Ahí se los encargo también. Lao Tse tiene unos principios geniales, eh, bueno, como del humanismo más que todo, ¿no? Ahí Confucio, bueno, es inabnegable sus aportaciones filosóficas a esta cultura. Pero Lao Tse es como menos reconocido o menos conocido, pero también muchos buenos principios, pues que también ellos establecen el código moral, ¿no? Para la sociedad. Entre sus legados de sus mm, mm, escritos, ¿no? Que dejaron. Eh, bueno, este capítulo es muy breve, sinceramente, hacia oriental, pero bueno, ahí casi todos los teóricos, los libros de teoría del Estado que yo he tenido la oportunidad de leer, siempre nos remontan hasta esta época. Creo que es como donde existen los últimos antecedentes de estas formas de unión. Créanme que tal vez pudo haber sido tal vez ya mucho más antes. También algunas otras formas de sociedades humanas también con principios, así como lo establecieron los asiáticos, ¿no? Hoy en día sabemos que se han encontrado ruinas hasta de 12,000 y 15,000 años de antigüedad, o hasta más antiguas, eh, muy precarias, que también ya de alguna otra manera se distinguía que estaban siendo, ahora sí que partícipes de una sociedad, ¿no? De un conjunto de personas que estaban juntas, unidas, ahora sí que en un territorio, o a lo mejor también eran nómadas, pero bueno, mantenían esa forma primogenia de un estado, ¿no? Bueno, ya más adelante nos habla sobre la organización política del antiguo Oriente. Eh, También, pues bueno, en estos estados de Egipto, Persia, Asiria, Babilonia, Israel, que claramente no eran estos nombres. Anteriormente, pues, digo, los conocemos ahora hoy en día de esa manera, pero anteriormente, pues, eran otras culturas las que estaban viviendo en esos territorios. Eh, y bueno, estos formas que se dieron ahí fueron considerados estados despóticos o estados teocráticos, nos mencionan, dentro de las características más comunes de esta cultura. También contaban con un orden jurídico. El despotismo no exigía la ausencia de un orden jurídico. Se sabe que existió el derecho egipcio, el hindú y el persa. Eh, la escritura persa, ¿no? La escritura que de alguna manera también es la más antigua de nuestra civilización actual, vaya, la cuneiforme,
y es en donde se han encontrado también muchos textos que, pues bueno, mencionan que tenían estas formas de Estado, diga, estas formas de códigos, ¿no? De órdenes jurídicos. Y pues bueno, también nos remontaríamos a esas a la ley de Italión, al código de Hammurabi, que son como los bases del el derecho penal, ¿no? Más que todo. También nos habla sobre autoridad monárquica, perdón, restringía el derecho privado de los subsidios y sus derechos políticos. Para ocupar un cargo público se tenía que pertenecer a una casta privilegiada. Se les llamaba teocráticos por el vínculo que existía entre el monarca y las divinidades. El poder soberano se encuentra subordinado al poder divino que expresamente que expresa su voluntad a través de otras organizaciones distintas a las monárquicas, la oligarquía sacerdotal. Bueno, estas otras tres características, pues muy asociadas, ¿no? A los estados monárquicos, que son como que el, el monarca, el emperador, el rey, es el todopoderoso, ¿no? Es el que de alguna otra manera habla con Dios y que es el que puede hacer y deshacer en tal o cual territorio, ¿no? Y pues bueno, hablamos de las culturas egipcias también con sus faraones en ese sentido, que pues ahí están las ruinas que nos han legado también todos estos conocimientos. Eh, Hoy en día que también mantienen pues ciertas actualizaciones, ¿no? Podríamos estar diciendo en sus formas de pensamiento, ¿no? Y claro está en esta última característica también muy asociados a lo religioso, ¿no? A lo sacerdotal. Y, y creo que esa cultura en específico egipcia pues está muy allegado a esa también, a esa, al monarca y a la divinidad mediante algún o algún personaje que también fuera ese como el sacerdote, ¿no? El que estuviera eh, a cargo de esa religión, de ese poder divino, ¿no? Para que pues justificar a toda la ciudadanía que pues el faraón era el todopoderoso, ¿no? En ese sentido, y que no hubiera sublevaciones. Mm, bueno, más adelante también nos hablan sobre los estados, en sí el estado teocrático, por ejemplo, más representativo del Antiguo Oriente sería Israel. Y pues bueno, ahí también nos podemos dar cuenta que hasta hoy en día eh, pues sigue habiendo, ¿no? Esos conflictos de religiosos, ¿no? Eh, y acaba de haber ahorita un momento de pacificación, pero todavía es más de 2000 años, o sea, entendamos que antes de Cristo esto, tenían estos ya conflictos religiosos y por los territorios, ¿no? También esas, eh, pues, elemento esencial para conformar el Estado, ¿no? Como lo veíamos anteriormente, es uno de los elementos mm, anteriores, la sociedad humana y el territorio para poder iniciar un Estado. Entonces, los menciono porque actualmente todavía mantenemos pues esos conflictos, ¿no? Y bueno, ahí también nos menciona que el Torah eh, era la fuente principal de las leyes y las normas sociales ahí de esta sociedad israelita, ¿no? Y vaya que es toda una sociedad, mmm, vaya que la consideran moderada, el despotismo en la sociedad israelita, ¿no? Por medio de las normas religiosas establecidas en el Torah, pues hay muchos conflictos, ¿no? Con
con estas formas de pensamiento también, ¿no? Que es mucho basado en la religión. Igual, pues si lo vemos del lado posterior, los musulmanes pues también tienen sus formas religiosas también muy estrictas, muy, eh, válgame, podemos ahí hasta hablar hasta misógina, misoginismo, ¿no? Porque ahí a las mujeres también no las tratan como con muchos derechos, ¿no? En el lado musulmán. Y bueno, ahí están los conflictos de las formas de pensamiento y pues bueno, hasta guerras de muchos años todavía siguen haciendo énfasis en estas formas de pensamiento. Son, dice cuál es la principal característica de estos estados despóticos. Pues le llaman la concentración del poder en manos de un solo gobernante, ¿no? Anteriormente, pues les digo, estaban los monarcas y se concentraba el poder en una sola mano, en un solo personaje. Y este tipo de estados son despóticos, así es como nos lo menciona nuestro autor. También aquí ya terminamos, son capítulos muy pequeños que como les menciono, pueden estar leyendo prácticamente las preguntas y pueden estar considerando cuáles son las respuestas, ¿no? Ya aquí es la ciencia política en Grecia, entramos a este tema. Y bueno, igual y nos habla de las primeras también civilizaciones que tuvieron ahí en Grecia, ¿no? Y bueno, estas culturas griega, la espartana, la ateniense, que también han sido hasta con sus historias, con su cultura que nos han legado, se han creado, pues bueno, muchas historias en este sentido. Y bueno, les decía, nos legaron muchos principios también fundamentales para hoy en día estar manejando pues esta democracia, ¿no? Eran estas dos culturas más que todo en, en, en la Grecia. Perdón, me perdí un poquito. Había ahí también ciertas clasificación, podríamos decirlo, de estas clases sociales y algunos de ellas nos mencionan ahí que la clase social que realizaba las labores agrícolas en Esparta eran los iliotas o pues bueno, eran los esclavos en sí, ¿no? Mientras que junto con los periecos habitaban en las zonas que debían desarrollar las labores agrícolas para la comodidad de los espartanos y para la cultura, pues los militares en sí. Eh, eran eran las personas dedicadas a las labores más bajas, ¿no? Se podrían estar mencionando. Más adelante nos habla también sobre un legendario legislador de Esparta que realizó ahí varias importantes reformas y su nombre era Licurgo, para que lo vayan considerando. También hay como una pregunta de, de esta actividad. También otra de ellas podrían ser las características principales de las organizaciones políticas espartana. En ese sentido, nos habla sobre que eran muy militarista y comunal. Era la característica más que todo de los espartanos, mientras que los atenienses también tenían su forma
tenían los grupos tribales, perdón, formaron la base de la sociedad ateniense y le llamaban los jonios. Los jonios eran las como las en la cultura ateniense eran los personajes también más bajos que estaban en esa civilización. Ahí también nos habla sobre una estadística ateniense que realizó importantes reformas para solucionar los problemas sociales. Fue Solón. Otra de las preguntas que les puede venir ahí. Y pues bueno, una de las principales reformas era anular la deuda de los campesinos. Créanme que lo han de haber valorado mucho en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, eran sus formas de pensamiento que se les estaban delegando, ¿no? A esa cultura griega. Otra también de las preguntas que les puede venir, el objetivo principal para educar en las polis griegas, en estas dos culturas, la ateniense y la espartana, pues más que todo era formar ciudadanos virtuosos. Ese era el objetivo de tener esas civilizaciones. Eh, la libertad para los ciudadanos en los atenienses era la participación en la vida pública, política y en cierta autonomía individual. Entendamos que un ciudadano como tal anteriormente pues no tenía esos goces, esos privilegios de poder como lo tenemos hoy en día, ¿no? Antes más que todo eran más esclavos que ciudadanos, ¿no? En ese sentido. Y aquí ya, pues bueno, esos principios de estas personas, estas reformas de pensamiento fueron cambiando, pues ahora sí, los estados como tal. Anteriormente, pues ni cómo considerar que uno fuera a ser votado, ¿no? O sea, que uno pudiera llegar a tener un puesto de gobernante, o sea, de algún lugar, de algún territorio, porque pues no, si no nacías en ese ámbito de, de la monarquía o del rey, pues nunca podrías llegar a tener un puesto como tal. Y hoy en día, pues lo entendamos que sí, todos podemos ser votados, ¿no? Igual y también votamos por los que nos puedan estar eligiendo. Eh, bueno, uno de los también preguntitas ahí de los sofistas, un objetivo principal era también enseñar el arte de la persuasión. Ahí nos lo menciona el autor. Una característica también para que definía el pensamiento de los Georgias era el ascepticismo absoluto de los pensamientos. A diferencia de, entre otros, ahí Sócrates y los sofistas, Sócrates buscaba más que todo la verdad objetiva, mientras que los sofistas eran totalmente más subjetivos y bueno, también ahí nos señala también que utilizaba Sócrates la mayéutica, perdón, que es el arte de hacer preguntas, ¿no? Que es estar cuestionando al estudiante, a la persona que de alguna otra manera te viene a hacer una pregunta, cuestionarlo, devolverle las preguntas para que él solo se llegue a tener una respuesta, ¿no? Esa era la forma del método utilizado entre Sócrates para enseñar la mayéutica. Otro ahí de los principales autores, pues bueno, Platón, con su obra de la República. Perdón, ya me quedé atrásito. Acá. Ay, ya no supe dónde me quedé.
Creo que me perdí un poquito. Aquí sí es que me brinqué al otro tema, perdón. Ya me habría brincado el otro tema. La teoría de las políticas de los pensadores y los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Grandes, grandes pensadores, como se los mencionaba hace un momento, pues que nos delegaron todas sus formas de pensar y las ideas que de alguna otra manera aportaban a ellos, pues bueno, todavía hoy en día siguen siendo vigentes, ¿no? Una de las obras de Platón, La República, pues era una división de estas clases que él proponía, ¿no? Y eran los trabajadores, los guerreros y los filósofos. No se quedaba atrás él manteniendo ahí también esa división entre los trabajadores, los guerreros y los filósofos, que eran pues la esencia, ¿no? de la república como tal. Eh, la diferencia, las principales diferencias entre Platón y Aristóteles en cuanto a la epistemología nos habla sobre que Platón creía en la existencia de las ideas innatas, mientras que Aristóteles en la experiencia, mientras que Aristóteles tenía que a prueba y error, como el método científico, Platón creía que le llegaban las ideas tal vez de la nada, ¿no? De una experiencia innata, ¿no? En ese sentido. El último, al fin último de la vida humana, según Aristóteles nos menciona él, que es la felicidad alcanzada a través de la virtud. Aristóteles era como más humano, ¿no? Es más, mientras que Platón era más divino, se asociaba más hacia no sé, la religiosidad también en aquel entonces. En la forma de gobierno ideal según Aristóteles, nos menciona que se adapta a las circunstancias de cada ciudad. Habrá ciudades que deseen su democracia, habrá ciudades que deseen tal vez otra distinta forma de gobierno y pues bueno, actualmente lo vemos, es una diversidad de formas de gobierno que actualmente hay y pues bueno, cada país sale adelante eh, pensando que es la mejor manera de cómo hacerlo, ¿no? Eh, Entendamos que China tiene una forma de gobierno, Estados Unidos otra, Rusia, los países árabes, o sea, cada quien tiene su política, su ciencia política de cómo hacer. Ahora sí que sus ciudadanos más virtuosos, ¿no? Que era como el fundamento de crear ciudadanos más virtuosos en esa concepción política de estos filósofos, ¿no? Siempre, pues bueno, tratando de que la sociedad se mm, trate de mejor manera, ¿no? Podríamos decirlo, que aunque sabemos que hay formas de Estado que no tratan de muy buena manera a sus ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eran las tendencias de estos filósofos que nos delegaron sus conocimientos. Mm, Una de las principales características del pueblo romano, según el texto, nos habla de un pragmatismo y un enfoque práctico. Esa también podría venirle ahí como otra preguntita ahí en este cuestionario. Eh, Nos habla sobre un acontecimiento histórico que permitió a los romanos entrar en contacto con las ideas filosóficas más avanzadas y pues bueno, claro está que fue la conquista de Grecia. Al haber, así que los romanos ganado a Grecia, pues también lo ganan en la guerra, ahora sí que ganan también a los grandes pensadores, no tan solo las riquezas físicas, ¿no? Como lo hemos visto en todas las siguientes guerras, pues sí eran secuestrar a los grandes pensadores para ahora sí que crear eh, la, la, la ciencia o la filosofía pues más adecuada también que les podría estar ayudando, ¿no? Eh, Estas fueron dos principales escuelas filosóficas griegas
que se influyeron al pensamiento político romano y le llaman Epicurea y la Estoica. Estas dos principales escuelas fueron las que, pues de alguna otra manera, permitieron más avance a la cultura romana que posteriormente ya pues se convirtió en un imperio, ¿no? Eh, en aquel entonces. Eh, la base de la doctrina moral epicurea lo manifiesta ahí el autor como el egoísmo y la búsqueda del placer personal. Esa es así que la base, lo moral de Epicurea, no podríamos decir algo mucho, muy bueno por ello. Mientras que el concepto estoico sobre el bien y el sabio humano es más que todo como consistía en el vivir conforme a la naturaleza, a la razón. El hombre sabio era aquel que dominaba sus pasiones. Esa era como que la confrontación entre los estoicos y la escuela epicurea, ¿no? Mientras que uno era como buscando el placer personal, en sentido, un egoísmo, eh, el, el, el estoico dominaba esas pasiones personales, ¿no? Esa era la filosofía de estas dos escuelas que, pues bueno, le ayudaron al avance del Imperio Romano, ¿no? También hay otro de los intelectuales eh, de esa fecha, Polibio, estudió ahí fue uno de los principales que eh, llevó al éxito del imperio, ¿no? En Roma, ¿no? Él ya todo un romano, ahora sí que como que manteniendo toda la filosofía de los griegos, pues bueno, él hizo sus propias teorías, en que esta teoría se basó para clasificar las formas de gobierno en aristotélica. Así que podemos decir que se fusiló a Aristóteles, el Pobilio, todo ese conocimiento griego, ¿no? Y bueno, uno de los principales características de esta constitución romana, según Pobilio, es la combinación equilibrada de monarquía, aristocracia y democracia. Creo que también aquí ya me brinqué al 4.5, al 3.5, perdón. Aquí estamos en el pensamiento romano. Perdón. Bueno, continuamos ahí con las principales características de esta constitución romana. Nos menciona ahí que es la combinación equilibrada de la monarquía, aristocracia y la democracia. Ahora sí que bien difícil, ¿no? Para mantener una monarquía, una aristocracia y una democracia. O sea, a los reyes, a los aristócratas, como a los altos funcionarios de esa monarquía y a la democracia, toda la gente que, el demos, la sociedad, ¿no? Perdón, un concepto que también introdujo Pobilio a la ciencia política, nos menciona ahí el autor que fueron los frenos y los contrapesos en ese sentido. Uno de los principales preocupaciones de Cicerón en el contexto político de su tiempo fue restaurar la política romana y evitar la dictadura. Eh, ya también con pensamientos más revolucionarios Cicerón, ya para no estar así en una dictadura, ¿no? Nos menciona que también ahí cuál era la forma de gobierno ideal según Aristóteles, pues la que se adapta a las circunstancias de cada ciudad. Y también cuál era el fundamento de la ley de según Cicerón, la ley natural. Nos habla sobre también ellos, pues como iniciadores de estos conceptos, ellos veían a la naturaleza como la madre de que nos surgían nuestros derechos, ¿no? O sea,
y bueno, la mantenían muy latente esta ley natural. ¿Cuál era también el mensaje principal del sueño de Escipión? Nos menciona que el destino político como un deber cósmico, del cosmos. Allá Escipión ya nos iba sobre una percepción ya um, más general, ¿no? Y bueno, en sí, el primer teórico político romano, a pesar de que también era un origen griego, y no lo mencionaba anteriormente, era Polibio, y pues bueno, a él se le agradece también muchos de sus pensamientos filosóficos que prevalecen hoy en día. La obra también más importante de Cicerón le llaman de la República, que también Aristóteles también tenía la República, y este es de la República, la de Cicerón. Pues no sé, también es lo que les decía, como una copia, ¿no? Como una plagio ahí de entre los romanos hacia los griegos. Y el objetivo principal de la República de Cicerón era reflexionar sobre la mejor forma de gobierno en sí. Y bueno, esas son algunas preguntitas ahí que les podrían estar llegando. Como les menciono, lean muy bien las respuestas, y si tienen alguna duda, pues bueno, puedan ustedes ahí también ir al texto. Son capítulos bien pequeños, miren, este es súper pequeño y nada más son 6, son 3.6. Aquí se añaden los grandes pensadores romanos, Pobilio y Cicerón, los que le mencionaba al final, perdón, ya no le moví. Y pues bueno, mi sugerencia es, como les digo, vayamos leyendo, podemos hacer alguna preguntita y podemos ya ir basándonos también en lo que pueda estar viniéndoles en este cuestionario. Está interesante, créanlo, que ya leyéndolo vayamos considerando pues estos personajes célebres, ¿no? En la historia, y que créanme que acrecentan su acervo cultural, ¿no? Su conocimiento ya no va a ser el día de mañana el mismo después de haber leído estos capítulos. Y pues bueno, aunque tal vez veamos ahí algunas películas o algunos relatos o algunos documentales en el sentido de los griegos, de los romanos, pero bueno, aquí en el texto nos aclara muy bien cuáles fueron sus aportaciones de tales o cuales personajes. Y pues bueno, a veces también, como les digo, ya visualizando una película o no sé, algún documental, dicen, mira, sí es cierto, ¿no? O bueno, ya uno lo va relacionando y va uno confirmando más estos conocimientos que estamos adquiriendo. Eh, Elementales también para cualquier abogado, pues bueno, saber de dónde provienen los principios de la democracia, los principios de estos pensamientos, perdón, de estos pensamientos grandes, filosóficos, de griegos o romanos, pues que hasta hoy en día prevalecen sus principios, ¿no? De esa filosofía. Entonces, yo viéndolo por ese lado, creo que es tratar de entusiasmarlos un poquito para que no lo vean como un texto eh, soso, no sé, o que sea difícil de leer, ¿no? Sino que les guste, que les apasione un poquito, porque apasionándose, emocionándose es como llegan a tener ese conocimiento. Si no les gusta, nomás lo leen por leer y entra por un oído y se sale por el otro, así literal. Pero bueno, ahí les dejo de tarea que puedan leer todo este capítulos. Si llegan a tener alguna duda, algún comentario sobre algo en particular, pues bueno, con mucho gusto lo podemos estar analizando la siguiente semana, platicándolo, dialogándolo en estas sesiones. Y si no, pues bueno, me pueden enviar un mensaje también con mucho gusto. Y ya, digo, si no tienen el tiempo para estar con su servidor,
un mensajito, no entendí, no comprendí cuál fue la pregunta o tal o cual situación del texto, pues bueno, para eso estoy yo, para facilitarles cualquier información. Créanme que este texto es mucho, 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 mucho más digerible que el que teníamos hace un tetramestre, hace 2 tetramestres, vaya, o el tetramestre anterior. Y pues bueno, estamos también analizándolo, estamos yo también aprendiendo de él, porque en verdad también es vasto, pero bueno, es mucho más digerible que lo que estuvimos manejando anteriormente con el de Francisco Porrúa Pérez, que como les digo, son muy similares los capítulos, pero aquí sí está ya más digerido, ya está más, así más desmenuzado, si me puede, valga la expresión más bien. Y bueno, ahí vamos, aprendiendo poco a poquito. Y bueno, espero que les vaya muy bien en este cuestionario. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, a su entera disposición. Compañeras, compañeros, no sé si tengan algo que mencionar en este momento, pues es el indicado. Gracias, que amable Paula Villarreal, por estar presente siempre en nuestras sesiones. Se lo agradezco en lo personal a usted. Y pues bueno, a todas las demás igual, en lo particular. Ahorita nada más veo Saraí, Verónica, Mariana, Enoch, Esmeralda, Marisol y otros 3 compañeras más. Muchas gracias, sinceramente que se hayan dado el tiempo por estar con su servidor. Ahí como les digo, vamos poco a poco aprendiendo. Es algo muy interesante, véanlo así de esa manera, interesante esta materia. Y pues bueno, también véanlo con los contextos actuales. Yo trato de decirles, miren cómo están ahorita las guerras, cómo están todas las situaciones, que todo intercambia el estado, los estados están en una constante modificación, o sea, dense en cuenta ya en Ucrania, en Rusia también, pues ahí están los límites de territoriales que se están peleando. Y aquí pues nosotros estamos aprendiendo que, que, que es esencial eso para la conformación de un Estado, ¿no? Que a lo mejor ya lo podríamos tal vez pues, dimensionar, o sea, ya digo, somos seres ya más conscientes, lo entendamos, pero aquí ya lo estamos viendo como que con la norma, con la teoría de estos pensadores, de estos filósofos que nos vinieron delegando, pues bueno, todos estos conocimientos. Para mí, nuevamente yo les digo, es un honor, un placer estar delante de ustedes y sí me siento un poquito mal que me quitaron las dos aulas, la D y la C y la D, perdón, pero bueno, ahí a todos a mis otros estudiantes que no les pude dar clases, pues qué más me hubiera gustado que también estudiaran, o igual les pueden pasar ahí el link también ahí, si quieren ahí a los demás, les pasan el link y pues también me pueden ahí seguir viendo. Muchas gracias, agradecido con todos y cada uno de ustedes, esperando que tengan una excelente tarde de lunes 3 de febrero y un inicio de semana muy bonito. Gracias, gracias a todos, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, qué amables que son. Igualmente, pásenla muy bonito.